¿Cuál es su evangelio favorito, hermanos? ¿Cuál es su evangelio favorito? Cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? Digo, ¿cuál es su evangelio favorito? A lo mejor alguien dice, pues el que habla de Jesús, ¿no? O sea, ¿cuál? Pero ¿cuál de todos? ¿Cuál? Hay 4 en la Biblia, todos son diferentes. Hay quienes prefieren lo rápido y lo sencillo que es Marcos. ¿Han leído Marcos? Marcos es muy rapidito, muy sencillo, cuenta las cosas de una manera muy fácil, pero tiene en su contra que es bastante crudo y desconcertante. De hecho es el evangelio más crudo que hay. Ya les he hablado de que la oración de Jesús en Getsemaní allí es mucho más cruel que en los demás evangelios, y Marcos tiene un doble final. Dicen los expertos que terminaba hasta el versículo 8 del capítulo 16, y ay, está tétrico si hubiera acabado así. Bueno, hay otros que dicen que prefieren Mateo, ¿no? Porque Mateo está más estructurado, algunos pasajes de los más emblemáticos del evangelio los recordamos de acuerdo a lo que dice Mateo, pero pues este evangelio quizá no tiene la maestría del evangelio de Juan o el detalle de la investigación del evangelio de Lucas. Otros pueden decir, bueno, yo prefiero el evangelio de Lucas, está mucho más documentado, empieza diciendo así: muchos han tratado de poner en orden lo que ha sucedido entre nosotros, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, y yo me dediqué a investigar, dice Lucas, ¿no? Lo malo es que a veces Lucas tiene los capítulos tan largos que a veces da ansiedad leer el Lucas. Yo estaba leyendo Lucas ahora que estamos, y digo, ya que acabe, por favor, ya Lucas, ya mételo en otro capítulo, por favor, es mucho lo que estás metiendo en ese capítulo, ¿no? Y hay quienes preferimos el evangelio de Juan, me cuento entre ellos, porque a primera vista es el evangelio más sencillo y habla del amor de Dios. Hasta lo recomiendan para evangelizar, ¿no? Dicen, cuando quieras invitar a alguien a leer la Biblia, dile que comience por el evangelio de Juan. Pero ya cuando lo estudias, allá en el seminario, a un nivel licenciatura, maestría, te das cuenta que realmente es un evangelio bastante complejo y profundo, porque en el evangelio de Juan todas las palabras tienen distintos significados, entonces ya no sabes qué cosa significa una cosa o la otra, ¿no? ¿Cuál prefieres tú? ¿Qué evangelio prefieres tú? Yo recuerdo que cuando estábamos en el seminario, los maestros nos hacían hacer algunos ejercicios de comparación de los evangelios. Poníamos nuestras tablas. Mateo dice así, Marcos dice así, Lucas dice así, Juan dice así, ¿no? Y, por ejemplo, hay momentos en los evangelios en los que un evangelista dice que algo pasó al principio del ministerio de Jesús, y otro evangelista dice, no, eso pasó hasta el final. Por ejemplo, ¿sabían que en el evangelio de Juan, la limpieza que hace Jesús del templo cuando corre a los mercaderes pasa al principio de su ministerio, en los primeros capítulos, y en cambio en los demás capítulos pasa hasta el final, en Semana Santa, ¿verdad? Lo que conocemos en Semana Santa. Hay cosas que los evangelistas llegan a diferir en nombres de personas, lugares, cuándo pasó, quién lo dijo, cómo lo dijo, etcétera. Pero les pregunto porque el caso del día de hoy, yo he tomado mi favorito. A mí me gusta más el evangelio hoy, en este pasaje en específico, el evangelio de Lucas. Todos los evangelios nos relatan cómo inició el ministerio de Jesús. Y los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, nos dicen lo mismo, coinciden. Dicen que el ministerio de Jesús inició cuando Jesús sale victorioso del desierto, donde supera las tentaciones. ¿Han leído esos pasajes? Supera las tentaciones y Jesús sale victorioso, y entonces empieza a predicar. El evangelio de Juan se cuece aparte, porque se dice, estaban todas en una fiesta donde se acabó el chupe, se acabó el vino, y entonces Jesús ahí inició su ministerio, ¿no? Ese Juanito era especial, ¿no? Pero los otros 3 evangelios coinciden en que Jesús inicia después de salir del desierto, y allí difieren los evangelistas en cuanto, aunque los 3 dicen sí, fue cuando salió del desierto, los 3 difieren en qué fue lo primero que predicó Jesús. ¿Qué fue lo primero que predicó Jesús? Mateo y Marcos, Mateo 4:17, Marcos 1:15, dicen que lo primero que Jesús predicó fue: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean al evangelio. Eso es lo que dice Mateo y Marcos. Pero Lucas, que tenemos el día de hoy, abran su Biblia, por favor, Lucas 4, versículos 16 al 21, Lucas 4, del 16 al 21, dice totalmente otra cosa. Mientras que Mateo y Marcos dicen que Jesús predicó arrepiéntanse y conviértanse, o sea,
cambien su manera de pensar y de actuar y crean a la buena noticia que les doy el día de hoy. Lucas, que es un investigador mucho más detallista, nos dice que lo primero que Jesús predicó fue una buena noticia. ¿Cuál es la primera frase ahí en Lucas 4, por favor? Vamos a ver el versículo. A ver, permítanme porque no tengo yo abierta la Biblia. Lucas 4, 18. ¿Cuál es la primera frase? Entonces Lucas dice, no, lo que predicó Jesús primero no fue eso de arrepiéntanse y crean al Evangelio, sino el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado, y ya viene toda la lista de lo que dice que lo ha enviado. Es la buena noticia, el Evangelio. Lo que Jesús predicó primero fue eso, dice Lucas. Por eso yo prefiero a Lucas en esta ocasión, porque lo primero que Jesús habla no es arrepiéntanse y conviértanse, porque luego muchos se quedan con esa situación. Jesús llegó hablando de arrepentimiento, pero ni siquiera saben bien lo que en sus idiomas originales quiere decir el arrepentimiento y el convertirse. Por eso, el Lucas, que nos ofrece la buena noticia, nos dice que Jesús se para en medio de la sinagoga, abre el rollo del libro del profeta Isaías y empieza a leer esta profecía maravillosa del profeta de las noticias maravillosas, Isaías, que acompaña mucho esta temporada del Adviento. Lucas dice que Jesús se para a hablar del profeta Isaías. ¿Y qué parte de Isaías leyó Jesús? A ver, no pierdan ahí Lucas 4 y ahora quiero que abran Isaías 61. Porque esto es lo que Jesús leyó. Isaías 61, versículos 1 y 2. ¿Le podemos dar lectura, por favor? Isaías 61, 1 y 2, así como están en sus lugares. ¿Qué dice? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Eso fue lo que Jesús leyó. Eso fue lo que Jesús leyó ese día. Pero llama algo la atención a los estudiosos, siempre les ha llamado algo la atención, un detalle que nunca han dejado de señalar y que maravilla en estos casos. A ver, tienen ahí abierto Isaías 61 del 1 al 2 y tienen Lucas 4 versículos 18 y 19. Fijen su mirada en esos dos pasajes. Lucas 4, 18 y 19, Isaías 61, 1 y 2. ¿Son iguales? Véanlos. ¿Son iguales? ¿Sí o no? ¿Dicen lo mismo? Yo sé que un lenguaje es más antiguo, el otro es más moderno. ¿Dicen lo mismo? Unos dicen, votan aquí que sí dicen lo mismo. ¿Quién vota algo diferente? ¿Todos nos sumamos a la iniciativa del hermano? ¿Sí? A ver, vean bien, ¿qué frase le falta a Lucas? Que sí dice Isaías. Ay, qué bonito es cuando la iglesia lee la Biblia. Muy bien. No. No, tiene su similar. ¿El qué? El día de la venganza. Isaías habla, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me envió a hablar del día de la venganza. Y Lucas no menciona eso. ¿Quién omitió esa frase? ¿Quién no la dijo ese día? Jesús. ¿Por qué? ¿Acaso Jesús no se sabía las Escrituras? ¿Jesús no se sabía la Biblia? ¿O tuvo un error de esos garrafales como cuando el pastor Mario les dice que una frase era de San Agustín de Hipona y era de San Francisco de Asís y luego el hermano Elohim le reclama, ¿no? O como cuando les dicen lean el Salmo 151 y ¿qué creen? Llega hasta el 150, ¿no? Y hay algunos perdidos ahí que están buscando el Salmo 151. ¿Qué pasó? ¿Por qué Jesús omite esa frase, se detiene intencionalmente antes de leer eso y omite esa parte? ¿Por qué Jesús hizo eso? Bueno, dice ahí que, hermano,
No le convenía, dice. Porque la buena noticia de Dios no es que Dios viene a tener su día de venganza y su fuego aniquilador. La buena noticia de Dios es que Dios viene a traer esperanza. Es las buenas noticias, sí, exactamente, se trata de las buenas noticias, trae esperanza, que es la luz que el día de hoy encendemos. Por eso a Jesús no le interesa decir lo otro, y por eso los expertos en la Escritura se pueden quebrar la cabeza, y a Jesús no le importó. Jesús no necesita permiso de nadie para explicarnos las cosas como Él quiere, detener lo que Él quiere, omitir lo que Él quiere. Al fin y al cabo Él es el autor, ¿verdad?, del libro. Él puede decir, esto no va, el día de la venganza no va. Jesús decide comenzar su trabajo anunciando este mensaje esperanzador, hablando de esperanza, las buenas noticias, todo lo que viene descrito aquí. Pero ¿cómo es esta esperanza de la que habla Jesús? Porque la esperanza que trae Dios no es como la esperanza que a veces damos nosotros, ¿no? Que son palabras, le damos falsas esperanzas a las personas, les decimos palabras para que dejen de estarnos molestando, les decimos cuestiones ilusorias y románticas para enamorarlos o para enamorarlas, y una vez que cayeron en nuestras garras, ya demostramos nuestro verdadero ser. La bella se transforma en bestia, ¿verdad? Y el gran héroe se transforma en un aniquilador. No, las esperanzas que da Dios no son utópicas. Utópicas es de un mundo tan perfecto que es imposible. Las esperanzas de Dios sí llegan a cumplirse. Por eso, en este pasaje, vamos a regresar a Lucas 4, la esperanza que describe Jesús tiene 6 características bien definidas, y se las voy a enumerar. Y hice aquí un pequeño ejercicio de traducción desde los idiomas originales, tanto de Isaías como griego, de Lucas, el hebreo de Isaías, el griego de Lucas, porque descubrimos esas características y tiene mucho más alcance lo que está diciendo. Dice primeramente que la primera característica es, me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quiénes? Traer buenas noticias a los pobres. Isaías dice los abatidos. Anaf en hebreo, tojos en griego, significa buenas noticias a los que están deprimidos. ¿Y por qué están deprimidos? Estas palabras significan están deprimidos porque están necesitados. Es gente que mendiga, es gente que vive en las peores condiciones económicas y laborales, gente que no tiene para comer, gente que no tiene dinero, gente que vive en la calle, gente que no tiene trabajo en este momento, que se le acabó la fuente de empleo, que tiene muchísimas deudas, gente que está sumergida en esa situación económica. ¿Conoces a alguien en esas características? ¿Has estado alguna vez en esas características? O quizá estás en estos momentos, en ese tiempo de dificultad económica. Las buenas noticias, la esperanza que trae Jesús es buenas noticias para esa gente. Número 2, dice, me ha enviado a sanar ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. Isaías dice, a vendar a los quebrantados de corazón. En hebreo es Habash Lev, en griego es Thrabo, los quebrantados de corazón. Es decir, Dios me ha enviado a envolver, a abrazar firmemente y ajustar, amarrarles las agujetas, amarrarles bien el vestido que llevan a los que han sido triturados, a los que han sido dañados, derribados, despedazados en sus sentimientos, en sus pensamientos, en su ánimo y en su cordura mental. Eso es lo que dice ahí originalmente en los idiomas originales este pasaje. ¿Conoces a alguien que haya estado mal psicológicamente, emocionalmente, sentimentalmente hablando, triturado, devastado, despedazado, que ya está mal de sus emociones, de su cordura, ya no carbura bien? ¿Has estado así? Porque el Señor viene a ajustarte, a sanarte, a vendarte, si estás viviendo eso o conoces a alguien que está pasando por esa situación. Número 3, a pregonar ¿qué? Libertad a los cautivos, kará deror shabá en hebreo, keruso áfesis aigmalotos en griego, que significa decirles las verdades de Dios a las personas que están encerradas para que salgan afuera
a gozar del perdón, la libertad y el jubileo de Dios. ¿Saben qué era el año del jubileo? Cada 50 años en Israel había un año en el que todas las deudas se perdonaban, todas las cuestiones económicas que se debían se perdonaban, y si tenías un pleito con alguien lo tenías que perdonar en ese momento por ley. Ese es el año del jubileo. Decirles las verdades de Dios a las personas para que salgan a gozar del perdón, la libertad y el jubileo de Dios, porque ahora son prisioneros y están encerrados en la falta del perdón. Es hermoso lo que está diciendo Jesús aquí. ¿Te falta perdón? ¿Alguien no te ha perdonado? ¿Tú no has perdonado a alguien? Cada vez que ves a alguien te acuerdas de esa situación. Yo vine para pregonar libertad a los cautivos, a los que están encerrados en la falta de perdón. Número 4, dice Jesucristo, vine a dar vista ¿a quiénes? A los ciegos. Esto solamente lo menciona Lucas, no lo menciona Isaías. En griego es anablepsis tuflos, dar vista a los ciegos. Es decir, ayudar a levantar la mirada y recobrar la vista a los que han estado opacados o se han dejado envolver con el humo y se han inflado de arrogancia. O sea, las personas que no pueden ver bien quiénes son porque algo les tapa la mirada y se creen menos de los que son. Personas de baja autoestima. Pero también dice a las personas que se han inflado con ese mismo humo de arrogancia, o sea, personas con la autoestima por los cielos, que se creen más de lo que son o que se creen menos de lo que son. ¿Tienes poca autoestima o tienes demasiada autoestima que está sobrevalorada, sobreinflada? ¿Eres uno de los dos extremos? Podemos pensar que no, pero realmente en esta sociedad y en este México y en la iglesia hay personas que tienen verdaderamente muy baja la autoestima. No se aman, se dañan, se maltratan, se malpasan, malduermen, se desvelan, no se cuidan, no se procuran. Son personas que creen que no merecen nada, que no avanzan porque creen que no merecen tener algo mejor. O personas, que también hay muchas en la iglesia, que pisotean a los demás porque están demasiado inflados y creen que solamente su palabra se debe de cumplir. En nuestra sociedad existen personas en esos dos extremos. Casi nunca encuentras una persona que esté con ese equilibrio, con ese balance. Lo que dice Jesús es, yo vine a darle vista a esos ciegos, porque no pueden ver cómo son. O se ven más bajos o se ven más altos. Número 5 dice, a poner en libertad a los oprimidos. Abrir la cárcel a los presos, dice Isaías. Liberar a los oprimidos. En hebreo, pekach koach azar. En griego, ahimalotos áfesis. Es decir, abrirle la celda a los que han estado encerrados en una batalla o por puras peleas. ¿Conoces a alguien que no solamente está encerrado por la falta de perdón, sino que no sale del mismo pleito, de la misma batalla, que ya está peleando con alguien y ya se metió en otra bronca con alguien más, y que les gusta estar así peleando con la gente? Están sulfurados todo el tiempo, están de un ánimo, de un humor, que les dices algo y revientan, explotan. Les gusta vivir de esa manera belicosa, peleonera. Son personas que viven a través del conflicto, que viven a través del pleito. Dice Jesús, bueno, pues yo le vine a abrir la cárcel a esos presos, a liberarlos porque están oprimidos, no se dan cuenta de que no pueden seguir viviendo así a base de puras peleas y puras broncas. Y número 6, a pregonar, a poner en libertad, a predicar, el año ¿qué? Agradable del Señor. Proclamar el año agradable del Señor, dice Isaías, el año de la buena voluntad de Dios. En griego, keruso eniaftos déjome, en hebreo, kara shanet ratzon, que significa anunciar de parte de Dios las verdades de Dios, de que ya es el tiempo, ahora es el momento, ahora es cuando las personas son bien recibidas por parte de Dios. Dios las recibe para llenarlos ahora de cosas agradables, de cosas placenteras. Dios quiere darte cosas llenas de felicidad en tu vida. Y la pregunta sería, ¿conoces a personas que se sienten rechazados por Dios? Que están enojados
con Dios, que se sienten indignos o que están furiosos porque últimamente les han estado pasando puras cosas malas y les llueve 1, 2 y 3 veces y les llueve sobre mojado y dicen ya no les llueve, ya les graniza, les tormenta o huracanea encima de ellos y se enojan y dicen es que Dios tiene algo contra mí, yo ya no creo en la iglesia, estoy desilusionado, estoy enojado con la vida. A veces no te dicen con Dios, dicen estoy enojado con la vida o con el destino, con la vida que me tocó vivir. Eso significa, están enojados con Dios. Lo que dice Jesús, les vine a proclamar, a decir de parte de Dios que ahora es el momento en que Dios los recibe y que quiere darles cosas buenas. Esa es la esperanza. Estos 6 aspectos que dice Jesús en este momento: buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Todo eso que está diciendo Jesús, eso es lo que significa. Y Jesús, cuando se para ahí en medio a leer al profeta Isaías, termina diciendo: hoy, delante de ustedes, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Jesús era bastante atrevido y por eso le admiro, porque Jesús se atreve a decir, hoy se está cumpliendo. Por eso no podemos hacer menos de lo que hizo nuestro maestro y poder decir, hoy hermanos, hoy hermana, hermano, delante de ti, esta escritura se está cumpliendo. Y quiero decirte algo más maravilloso, a través de ti es como se cumple esta escritura. La luz de la esperanza que encendimos hoy no encendimos una vela, hoy te encendimos a ti. Tú eres esa luz de la esperanza, tú eres esa luz que va a alumbrar a los demás. Y Jesús empieza diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para hacer todo esto. El Espíritu del Señor está sobre ti porque te ha ungido a ti para llevarle ayuda, palabras, aliento a los que tienen pobreza física, a los que tienen problemas sentimentales y emocionales, a los que no pueden perdonar, a los que tienen una distorsión de su autoestima, a los que tienen peleas de años y a los que se sienten rechazados o que últimamente les ha ido muy mal. Entonces el mensaje de la luz de la esperanza del día de hoy es, enciende tú hoy esa esperanza en los demás. Haz brillar los corazones de los demás con esa esperanza. Y si algo de la lista que dice Jesús de lo que significa la esperanza te sirve a ti, tómalo. Porque lo que Jesús nos dice hoy a nosotros es, ve y enciende la luz. Tú eres la luz. Vosotros sois la luz del mundo. No nos podemos hacer ni para acá ni para allá. Somos la luz de la esperanza. Encendamos nuestra vida y encendamos la vida de los demás. Amén. Pongámonos de pie. Gracias, Señor. Gracias por hacernos luces, Señor. Gracias, Señor, por encomendarnos esta labor. Y gracias por hacer arder nuestros corazones con tu palabra. Que podamos brillar y que podamos alumbrar a otros. En Cristo Jesús. Amén.